buenas tardes a todos los moradores de San Antonio de Pichincha. Bienvenidos a nuestro programa informativo a través de la Radio TV Catequilla. Como ustedes saben, estamos en plenas fiestas patronales por los 119 años de parroquialización, el cual lastimosamente no pudimos festejarlas como en años anteriores por la llegada de este virus COVID-19, que desde el mes de marzo nos ha afectado tanto nacional como mundialmente. Por esta razón, estamos realizando un homenaje a estos 119 años, dando a conocer más sobre esta hermosa parroquia San Antonio de Pichincha, el cual siempre se dice que es importante ir a la historia. El señor Fernando Navarro, expresidente del gobierno parroquial, desde 1995 al 2005, gran empresario y nativo de San Antonio de Pichincha, nos contará una breve reseña histórica, cómo empezó a desarrollarse la parroquia, cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy en la parte comercial y turística. Pasamos a la entrevista virtual. La información que yo tengo es que la zona de San Antonio de Pichincha era un anejo indígena dependiente de la parroquia de Pomasti. A finales del siglo XIX, San Antonio se elevó a la categoría de parroquia. Contaba con una capilla parroquial, que es la capilla del Señor del Árbol, cerca del cementerio. Para posteriormente, ya en los años 20, se construyó la iglesia matriz que nosotros conocemos. En aquel entonces, en los orígenes de San Antonio de Lulumbamba, como se la llamaba, estamos hablando de una reducida población de personas. Había algo así como 400 habitantes. Muy poca gente, que se ubicaban en propiedades que estaban a lo largo de la calle 5 de Junio, hacia la Quebrada Colorada. Lo demás eran propiedades privadas. Todo lo que queda de la 5 de Junio hacia el occidente pertenecía a la hacienda Santa Ana. Mi abuelo adquirió esta propiedad el año 34 y ahí se produjo una importante transformación de la parte física de San Antonio. Porque una de las primeras cosas que hizo mi abuelo fue primero cederle a la comunidad importantes pedazos de terreno donde hoy existe, por ejemplo, el estadio de San Antonio. Eso se desmembró de la hacienda Santana para que San Antonio pueda tener estadio. También se desmembró el terreno que es ahora el mercado de San Antonio. Y se desmembró también toda la franja larga de la avenida Equinoccial, desde el monumento hasta la calle 5 de Junio. Obviamente esto incluía los terrenos que hoy forman la ciudad mitad del mundo. Esa fue una contribución gratuita hecha por mi abuelo al pueblo de San Antonio, a la junta parroquial de aquel entonces, en agradecimiento, decidió nombrar con el nombre de mi abuelo a una calle. Pero después pasó el tiempo y le cambiaron el nombre. Se llama ahora Daniel Ceballos la calle. Antes se llamaba Manuel Adrián Navarro. Y bueno, mi abuelo no puso condiciones para esa donación. Algún motivo habrá para que le hayan querido cambiar el nombre de esa calle. Pero la comunidad tenía pocas labores agrícolas, básicamente porque era una comunidad sin agua de riego. Lo poco que sembraba, que era maíz y otra clase de grano como chocho, se producía canguil, alberjas y maní. Eran siembras estacionales, solamente en época lluviosa, y estas comenzaban por ahí normalmente en el mes de diciembre, enero. Se hacían las siembras, se cosechaba a la altura de marzo o abril. La parte agrícola estaba de la margen del río Monjas hacia la derecha, porque allí estaban las haciendas que contaban con regadío, lo que hoy se conoce como La Pampa, la hacienda Velasco y la hacienda Carcelén.
y con un poco de regadío la hacienda Oasis, que queda aquí al pie de Maresa. El resto de comunidades, y me refiero a Tanlagua, Pucho y Caspigasí, eran siembras estacionales. Eran muy buenas productoras de maíz, del mishki, o en quichua quiere decir dulce, maíz chiquito, pequeño, que en broma se decía maíz de que hay que cavar, como que la mazorca se producía debajo del suelo por lo chiquita que era la planta. Y nos consta que el maíz de toda esta región es una mata pequeña, pero produce un maíz muy, muy rico para comerlo como tostado, y el choclo de San Antonio, famoso por su dulzor, es lo que a mí me parece al menos. Luego, el vecindario de las parroquias del noroccidente le daban a esta comunidad la oportunidad de tener siempre fruta del monte de buena calidad. Salía mucho de la zona de Calacalí, de Nieblí, de Nanegalito, de Nanegal, Gualea, Pacto, por los caminos de herradura que salían por Calacalí, porque la autopista Calacalí, la Independencia en esos años no existía. Y nos proveían entonces de fruta fresca del noroccidente. Salía también, y esto era parte de los importantes negocios de la región, mucho aguardiente. Salían los zurrunes de aguardiente del monte, que le daba vida y actividad económica a toda la gente que vivía en la selva húmeda tropical del noroccidente. San Antonio más bien se caracterizó por ser un lugar donde se producía mucha cal para la construcción, cal viva. El constructor la apagaba. El hidróxido de calcio o cal viva se cocía en grandes hornos que funcionaban con leña del monte y con piedra caliza que se extraía de algunos lugares de la comarca. Las principales minas de piedra caliza están en San José de Minas, por eso su nombre. San José de Minas producía una gran cantidad de piedra caliza, pero salía también piedra caliza de la hacienda Guatos, de la hacienda Nieblí, y de algunas otras localidades del noroccidente, de donde también salía la leña para los hornos. Yo calculo que en San Antonio, a lo largo de la avenida 13 de junio, habían por lo menos unos 20 hornos de cal. San Antonio era una humareda espantosa en aquel entonces. Si lo pudiésemos ver retrospectivamente, no podríamos creer que la pequeña población que vivía aquí podía vivir inundada por este olor a leña y a cal que inundaba el ambiente con un humo blanco. Sin embargo, en aquel entonces la conciencia sobre la calidad del aire no existía. Y hasta hace muy pocos años tampoco existía mucha conciencia respecto a las polvaredas espantosas que levantan las canteras de San Antonio, sobre todo en la época de verano, en donde el viento ayuda. Claro. Afortunadamente, en los últimos años se logró asfaltar las principales rutas carrozables que van hacia el lado de Tanlagua. Luego de que el prefecto de grata recordación, Manuel Córdoba Galarza, construyese la autopista a la mitad del mundo, que lleva su nombre, claro que fue bautizada post-mortem. Cuando él falleció, el Consejo decidió poner el nombre de Manuel Córdoba Galarza a la autopista. Y él tuvo la iniciativa de recrear una ciudadela turística en la mitad del mundo, que después fue completada, cambiada por Patricio Romero. Esto ha sido el punto de atracción más importante de la provincia de Pichincha.
Hay que estar conscientes de que a la ciudad mitad del mundo llegan, entre visitas de turista nacional y extranjero, aproximadamente 1 millón de personas al año. Wow. Esto es más gente que la que visita Baños, que es el segundo lugar más atractivo del Ecuador continental. Muy en tercer lugar, lejos en cuanto a número de visitas, está Galápagos. Galápagos no pasan de 150,000 visitas al año. De tal manera que San Antonio tiene que aprender a capitalizar esa verdad. Muchas gracias, don Fernando Navarro, por tan valiosa entrevista en conmemoración a los 119 años de parroquialización. Es todo lo que podemos informar desde el centro del mundo para Radio TV Catequilla. Muy buenas tardes.